Les saludo, Dios les bendiga. Este es el culto de oración y estudio bíblico de la Iglesia Bautista Sion de Miami Springs. Y estamos agradecidos de poder llegar a vuestros hogares, los hermanos. Ya hay un grupo ahí que estoy viendo que están conectados. Les saludo con todo el corazón y nos alegra muchísimo de que, a pesar de esta pandemia, hemos aprendido esta relación online con algunos hermanos que yo sé que tenían el mejor deseo de estar con nosotros los miércoles en la noche, pero que viven demasiado lejos, en Hunter, en Kendall, y hay hasta algunos que tienen su iglesia cerrada en otros países, hermanos queridos en Cuba y en algunos lugares, y están también aprovechando estos estudios bíblicos. Les saludo donde quiera que estén, que Dios les bendiga, les escuche sus oraciones. Esta noche vamos a tener la batería de 3 oraciones: los enfermos, el país y la iglesia. En el orden vamos a empezar por el país, después vamos a orar por la iglesia, Bautista Sion, y después los enfermos. Pero antes quería leerles, hoy toca Hechos 24, mejor dicho Hechos 23, 24 en adelante. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque todo esto es la misma cosa, el argumento de Pablo cuando es presentado a las distintas instancias. Así que nada más que quiero leerles, antes de seguir adelante, este pasaje que tiene que ver con el ministerio de Pablo. En el capítulo 22, en el versículo 21, cuando él está hablando con los judíos, le dice algo que es lo que Dios le dice a Pablo, que era su ministerio. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Lejos a los gentiles. No es que Pablo fuera un tipo de apóstol, algo menos que un apóstol. Lo que pasa es que los 12 apóstoles tenían un ministerio judío, y el apóstol Pablo fue escogido y ordenado y enviado para un ministerio gentil. Estoy hablando de un ministerio gentil, aunque era gentil a los judíos gentiles en primer lugar y después a los gentiles de todas partes. Le leo algunos versículos, por lo menos Romanos 11:13, que dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y tienen la prueba de que Pablo tenía la conciencia de que Dios lo había enviado lejos. Dice 2 Timoteo 1:11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. En 1 Timoteo 2:7 dice: para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y en Romanos capítulo 15, en algunos textos, hay 3 textos por lo menos que tengo aquí. Romanos 15, en el 9, dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Eso está aplicando ahí palabras del Antiguo Testamento. En Romanos capítulo 15 también, en el versículo 12, Romanos 15:12, Pablo dice: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificaré todos los pueblos. Estaba leyendo Salmo 117, y ahora otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Isaías 11:10. Bueno, todo esto hace que las escrituras del Antiguo Testamento, y Pablo las conocía perfectamente bien, le diera el pie de que Dios siempre tuvo en su programa, en su corazón, el salvar a las otras naciones. Jesucristo era el Señor de Israel, el Mesías prometido de Israel, pero nunca los judíos verdaderamente tuvieron
aquella iglesia primitiva, quizás algunos, pero muchos no tuvieron la visión que Dios tenía respecto a que Jesús era el Salvador del mundo entero. Es por eso que cuando el verbo está llamado a ser el verbo de Dios al mundo. Y ahí en la palabra de Dios, por ejemplo, en Juan, cuando el apóstol Juan está hablando de su ministerio, está hablando de que dice que Jesús fue encarnado para ser el verbo de vida a todos los hombres. No, él vino a los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, ya sea de otros que no son los suyos, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que siempre el plan fue amplio, el plan fue de un alcance que solamente Dios podía ver. Recordemos que, bueno, voy a hablar de eso ahora mismo, recordemos que la sede del Evangelio se movió de Jerusalén hacia Antioquía y todo eso fue un programa misionero. Así que déjenme tener una palabra de oración y después les voy a mandar a orar por los tres motivos estos. Señor y Padre, nosotros estamos pidiendo la dirección tuya, estamos rogando que tú abras la escritura delante de nosotros, que la apliques, que nos inspires a través de ella, que nosotros podamos enseñar a otros con ella y ser bendecidos porque es tu palabra. Ayúdanos en esta noche, que tú puedas llegar a cada corazón, que los hermanos puedan recibir un mensaje tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos allá. Vamos a ver si hago un recuentico rápido para los hermanos que quizás no han estado siguiendo estos estudios de hechos maravillosos. Leer la Biblia versículo por versículo es bellísimo. Ahí tenemos ya en el capítulo 21 que Pablo vino de regreso a Jerusalén, se presentó delante de los apóstoles y vamos a ver después que él habló con ellos y todo fue bien, pero cuando se presentó en el templo entonces vinieron los judíos, lo prendieron y entonces casi se puede decir que estamos ya empezando el capítulo 22 en esta narración. En el 21:37 empieza Pablo a hacer una explicación ante el tribuno que lo toma cautivo porque se formó un barullo allí en Jerusalén. Y entonces a partir del versículo 39 él le pide al tribuno que le permita hablarle al pueblo que él era un varón judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. En el 22 ya empieza él con su defensa. En el capítulo 22 vamos a escuchar entonces de primera mano, de la misma boca de Pablo, su conversión, 22:6, que yo decía en el estudio pasado, que hay un poquitico de más explicación, porque usted tiene que aprender a leer entre líneas. Si hay un versículo que le dice, y Juan se reunió con Pedro y acordaron orar juntos, usted tiene que darse cuenta de que de lo único que hablaron no fue de, hola, ¿qué tal? Tenemos que orar juntos, punto, y se fueron cada uno por su puesto. Seguramente que se trataron algunos otros temas, te quiero mucho, cómo está la familia, y eso es lo que pasa en los relatos que Pablo habla. Como usted oye Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo, que es más escueta, narrada por Lucas, lo que él pudo investigar, y va a escuchar que cuando Pablo la narra, en el capítulo 22 va a haber un poquito más elementos, cuando, por ejemplo, lo que Dios le dice a Ananías, y cómo Pablo es enviado a los gentiles y demás. En el 22, allá en el 22-21, vimos que él estaba hablándole a los judíos aquellos, hasta que les dijo que Dios lo había mandado a hablarle a los gentiles. Ya cuando mencionó gentiles, entonces ellos se alborotaron y el tribuno le tuvo que sacar de allí casi por la fuerza porque lo querían matar. Algunos no han entendido por qué
los judíos eran tan aprensivos a las relaciones con otras naciones, con otra gente, a los cuales le llamaban gentiles, pero es que ellos padecieron toda la vida, los gentiles. Todos los gentiles que estuvieron cerca del pueblo judío o hebreo fueron para hacerles daño. Egipto, después de Egipto los asirios, las invasiones de Tilap-Pileser, después entonces vino el imperio babilónico, también los cautivó, después vino el imperio medo-persa, después del imperio medo-persa vino el imperio greco-macedonio con Alejandro el Grande. Cuando se dividió el imperio macedonio, entonces los seleucidas, que eran Antíoco Epifanes, y los sirios, y eso casi los masacraron. Después entonces viene el imperio romano, y entonces también les puso la bota en la cabeza. Después de tantos siglos, saquen la cuenta, que es hasta un chiste que cuando Jesús le dice en Juan 8:32, le dice a los judíos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ellos saltan y dicen, pero ¿libres de qué? Si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué chiste? Ellos lo que nunca habían sido libres, siempre habían estado con la bota de alguien encima, algún imperio, y en ese momento que estamos hablando de Jesús, estaban bajo la bota romana. Así que los gentiles, sí, los gentiles significaba para ellos muerte, destrucción, matanza, violación de las mujeres, toma de lo suyo, exterminio. Así que traten de entender esto, no es que mira que ellos odiaban a los gentiles, bueno, porque estos gentiles eran de Ángel, ¿sabes? Esto no tenía ninguna ética. Después de allí pasamos al capítulo 23, cuando ya Pablo se enfrenta al concilio y entonces él se da cuenta que aquellas gentes, yo les expliqué que había 3 partidos judíos. El partido, casi se podía decir que 2, estaba el partido conservador formado por los fariseos, que Pablo era uno de ellos, y los escribas, era la gente que transcribía las escrituras. Este era un partido, eran 2 partidos que eran bien conservadores. Y por otro lado estaban los saduceos, que no creían en el espíritu, que no creían en los ángeles, que no creían en nada. Eran gente materialista, siempre habían estado gobernando y todas estas cosas porque eran gente que no tenían pudor. Y estos de pronto Pablo se da cuenta de eso, estaban unidos contra él, pero entonces dice, hermano, yo soy fariseo, inmediatamente que dijo eso, y estoy aquí por la esperanza de la resurrección. El versículo, eso fue en el versículo 6, Hechos 23:6, dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Ahí se acabó la unidad entre las fuerzas enemigas. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre fariseos y los saduceos. La asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Hubo un gran vocerío. Los fariseos ya decían, este hombre no tiene causa ninguna, y ellos querían soltar. Y entonces, en medio de toda esa barullo, el tribuno lo llevó a la fortaleza. Después hay en el 23:12, ellos se juramentan en un ayuno malvado de no comer ni nada hasta que no mataran a Pablo. Y entonces involucran eso a las autoridades judías para que llamaran al tribuno, tráenos a Pablo que vamos a preguntarle algo. Pero el Señor, con su misericordia, libera a Pablo porque el versículo 23 y 16 dice que el hijo de la hermana de Pablo estaba oyendo la celada que tenían preparada, fue allá a la fortaleza, se lo dijo al tribuno, el tribuno a Pablo llamó al tribuno, le contó, y esa noche el tribuno metió una tremenda tropa, se llevó a Pablo de allí y lo llevó hasta Cesarea para entonces allá juzgarlo. Se lo llevó a Félix. Dice el versículo 26 del 23, Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, a este hombre aprendido por los judíos que iban ellos a matar
yo libré acudiendo con la tropa. Qué cómico es el tribuno Licias. Parece aquí como que él se enteró que era un ciudadano romano y fue corriendo a soltar, nada de eso. Y ver lo que le acusaban, encontré que era un problema de la ley, y entonces en fin les traje, y aquí te lo traje para acá, y se lo disparó ahí a Félix, y empezamos entonces el capítulo 24 con el apóstol Pablo preso, y vamos a ver qué pasa, porque el libro está terminando, pero yo quiero que entiendan, a ver si pueden entender que todo esto Lucas lo narra, el plan de Lucas, cuando él narra el Evangelio, acuérdense que se lo dedica a Teófilo. Me ha parecido bien contarte todas estas cosas por orden excelentísimo Teófilo. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas se da cuenta de que Lucas está tratando de probar de que Jesús es el Hijo del Hombre. Como Mateo quería probar que Jesús era el Hijo de David, y Marco el Hijo de Dios, y Juan quería probar que era el Verbo hecho carne, Dios mismo. Y Lucas trata de probar que no había en Cristo nada de las cosas malas que Roma pudiera ver en él. O sea, que él no era una persona negativa. Se lo dijo a Teófilo, parece que era un funcionario importante. Y ahora después le escribe Hechos de los Apóstoles también a Teófilo. Lo pueden ver en Hechos capítulo 1. Ahora me parece también seguirte contando las cosas que pasaron después, Teófilo. Y es por eso que quizás él se esfuerza por explicar cómo las autoridades romanas no encontraron en Pablo una causa digna de muerte. Ustedes van a ver que el tribuno estuvo a favor de él, que después Félix va a estar también a favor de él, y que todas estas cosas lo que le hicieron a Pablo fue irse presentando delante de las autoridades, donde dio un sermón, un mensaje. Porque recuérdense que esas autoridades eran las que iban a tener que juzgar después a otras personas. Cuando yo me pongo a pensar por qué, cuál era el plan de Dios, Hechos capítulo 16, ya en Hechos 13 se mueve, les decía, la sede misionera hacia Antioquía para acoger hacia allá, hacia el occidente. Pero en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas salen en viaje misionero, ellos tratan de ir a Asia, pero dice que el Espíritu se lo impidió. Nadie sabe cómo, pero ese no era el plan de Dios. Y cuando tratan de ir a Bitinia, dice que el Espíritu no los permitió. Entonces ellos tienen que ir rectico hasta el puerto de Troas. Allí ven la visión del varón macedonio y pasan a Europa. Es que el plan de Dios era llevar hacia allá el Evangelio. Pues ¿saben lo que estaba pasando? Que llevándolo hacia allá, lo estaban trayendo hacia acá, hacia el nuevo mundo, hacia las nuevas regiones. Y en este tiempo, pues el Señor está permitiendo que Pablo se vaya compareciendo delante de las autoridades. Cuando él pasa de Troas a Macedonia, donde primero va es a Filipo. ¿Qué pasa en Filipo? Que hay un barullo en Filipo. Lo llevan a la cárcel, pero en la cárcel se abre y se convierte una persona clave, que yo supongo que, aunque no nos diga la historia, fue uno de los miembros fundadores de la iglesia de Filipo. Esta Lidia fue fundadora benemérita, y el carcelero de Filipo con toda su familia que se bautizó aquella noche. ¿Se recuerdan? Ustedes saben cuánta gente puede haber ayudado al carcelero. El carcelero era una persona clave. Así que sí, Dios le está dando libertad a los hombres para elegir el Evangelio, pero a la vez le está mandando desde un punto de vista estratégico el Evangelio a los más importantes para llevar el Evangelio y llevarlo a otros lugares. Sí, había muchos apóstoles y mucha gente, pero él se le aparece en el camino a Damasco a Pablo porque tenía un plan con él. Y si es verdad que Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Él decidió, pero la estrategia fue de Dios, y Dios tocó en la puerta de su corazón, aunque él tuvo que abrir y decir, sí, Señor. Así pasó con Isaías, y así ha pasado a través de los siglos. Te está tocando en el corazón a ti ahora, a mí nos ha tocado, y el Señor tiene planes para el futuro. Algunos de nosotros somos el pasado, y hay algunos de ustedes que son el futuro,
pero Dios siempre tiene su plan de bendición. Así que empezamos el capítulo 24, la defensa de Pablo ante Félix. Dice el versículo primero: 5 días después de que ya dijo que lo iba a oír, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos a los cuales habían citado, y dice que venía con ellos un orador llamado Tértulo. Yo no sé por qué, pero desde que yo oí el nombre de este hombre, me pareció que era el fundador de la palabra tertulia. Sí, era un tipo, vaya, así rarísimo. Comparecieron ante el gobernador contra Pablo, escúchelo. Cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, al gobernador romano, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Vaya, este tipo era un lamebota, pero de marca mayor. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado, oiga la acusación, que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazareos. Vaya, de los nazarenos. Aquello era, vaya, para que lo fusilaran. Intentó también profanar el templo. Todo esto era mentira. Y prendiéndole quisimos jugarle conforme a la ley, pero escucha, pero interviniendo el tribuno Licia con gran violencia, hasta echó para adelante el tribuno Licia. Le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti, tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Ninguna de esas cosas podían probarla a ella. Así que le tocó, el gobernador era como decimos nosotros, un taco, él se la sabía toda. Habiendo hecho señal el gobernador y Pablo para que hablase, entonces le tocó a Pablo defenderse. Recuérdense que Pablo era un letrado, Pablo era un hombre instruido, él sabía cómo tenía que dirigirse a una sin lamer boca, pero tenía que, dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, Pablo no perdía la oportunidad de predicar, porque aparte de funcionario, él sabía que lo que tenía delante de él era un alma. Pablo tuvo una visión tremenda y yo te invito para que no pierdas esa visión. Vas a presentarte delante de personas que quizás tienen un cargo. Si es un policía, tienes que acordarte que es un alma, un policía que tiene un alma. Si es un maestro, es un maestro que tiene un alma. Si es un gobernador, quien sea, cualquier persona, por grande que sea, no es más grande que Jesucristo. Y por grande que sea, tiene que arrepentirse de sus pecados y entregarse a Jesús, porque si no se va a ir al infierno. Así que dale una oportunidad de salvación, háblale al corazón, porque eso es importante. Dice, te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. No es que Pablo estuviese aplatanándose a la ley ahora delante del concilio, o de aquellos que fueron allí a hablar, sino que esto era verdad. Pablo creía, yo creo también las cosas que la ley decía. La ley jugó un papel importante para llevarnos a Cristo. Lo único que Gálatas dice, Pablo dice que ya venida la fe ya no estamos bajo ley. Estamos en la gracia, no bajo la ley de Moisés. Ahora hay una ley más importante para nosotros, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que siempre es mucho más férrea, mucho más difícil de cumplir que la ley de Moisés. Así que dice Pablo en el versículo 16, 24 y 16, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Miren, mis queridos hermanos, esto es lo más importante para dormir bien. La mejor pastillita que usted puede tomarse diariamente
para dormir con un chamaco es esta: una conciencia sin ofensa. Yo no le digo que nosotros vamos a cometer errores en la vida, a veces se nos van las clavijas, no tenemos un espíritu totalmente perfecto, nosotros no tenemos todo el dominio propio que nos hace falta en un momento determinado. Pero una cosa es eso y otra cosa es hacer algo con mala voluntad. Con mala voluntad. Es decir, que usted se puede equivocar, estar santamente equivocado, por decirlo de alguna manera. Usted puede estar equivocado, pero no obstinado. Si está hablando con alguien, por ejemplo, cuando nos acostumbramos a discutir de doctrina con los testigos de Jehová o con otras personas que tenían otras doctrinas diferentes a nosotros, por lo menos yo tuve siempre la visión de que yo no quería ganar una discusión. No era solamente ganar una discusión para ver quién ganaba. Lo importante era ver quién ganaba al otro para su doctrina. Eso es lo importante. Por eso usted no puede perder la ecuanimidad, ni puede perder la visión de que usted es un instrumento de Dios para esa familia. Quizás, bueno, los testigos de Jehová que bauticé con su familia, después militaron en el cristianismo, son almas, se pueden convertir. Los judíos, que eran mucho más férreos, se convirtieron en masa al evangelio, y la Iglesia Católica y santeros, espiritistas, comunistas. Nosotros hemos bautizado personas que han militado en todas las banderas, porque el Evangelio de Dios es poder de salvación para todo aquel que cree. Así que le estaba hablando con el corazón. Y una cosa importante, que dice que sabía las leyes, dice: pasado algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia, y ya él le está quitando veracidad porque eran de Asia, no debían estar allí haciendo alboroto, me hallaron purificado en el templo no con multitud ni con alboroto, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme. Eso era básico para un juicio. No estaban los acusadores. Dice: ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí cosas mal hechas cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos pronuncié en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Así que Félix ya tenía material. Lucas no quiso contarnos quizás otras palabras que se dieron en el tribunal. Y entonces Lucas termina aquí en el versículo 22, él dice: entonces Félix, oído estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera del tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Recuérdense que ellos habían dicho que Licias había ido con violencia y todas esas cosas. Y dice que a Licias casi lo echaron para adelante, y ahora tiene que preguntarle a Licias qué hay de verdad de todo este problema. Pero hay una tirita aquí que es necesaria que la analicemos. Dice: entonces Félix, oído estas cosas, estando bien informado de este camino. Lo que no está claro, si está hablando de todo lo que se estaba hablando en el juicio, pero no dice, estando bien informado de este asunto que sería el problema que estaba en ese momento, de este problema, sino dice de este camino. Y ya ahí se estaba refiriendo al Evangelio. Ya él estaba bien informado de las cosas que decían los cristianos y de la guerra que había con los judíos. Es lo que yo entiendo a la explicación de este camino. En el 23 vemos la acción de él como gobernante, y que Lucas trata de dejar claro para la historia. Mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad. Así que él ya de entrada está jugándolo inocente, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Quizás con eso usted pueda explicarse por qué razón en las epístolas pastorales, cuando escribe a Timoteo, cuando habla de que fulanito vino a verme y que Onésimo que estaba conmigo en las prisiones, ¿por qué razón él tuvo libertad? Porque aquellos captores suyos se dieron cuenta siempre de que no había una causa
social ni política contra Pablo, una causa religiosa, pero la causa religiosa los romanos no juzgaban causas religiosas, eso lo juzgaban los judíos, pero ellos no tenían una causa civil contra Pablo. Pablo no había hecho nada contra Roma ni contra el gobierno romano. Versículo 24, algunos días después vinieron Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero hay un tema, mejor dicho, hay tres temas, versículo 25, que debe de aprendérselo usted, que fue lo que dice que Félix se espantó. ¿De qué se espantó Félix? ¿Habló Pablo de los fantasmas o de los Transformers? No, le voy a decir de lo que dijo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Oiga, entonces vivían en un mundo donde de la justicia no se podía hablar. Era como algo utópico, era como algo volando en el aire, la justicia la tiene el gobierno. Y cuando él dijo, no, la justicia de Dios, el dominio propio espiritual y el juicio de Dios venidero, Félix se quedó espantado. Quizás uno de los problemas más graves de todo esto, que lo tocaba a ellos y a todos los que estaban ahí, era la palabra del dominio propio. Dominio propio es uno de los frutos del Espíritu. Los cristianos conocemos bien qué cosa es dominio propio. Eso que a veces se te va a ti cuando dices lo que no debes al cónyuge, le tiras un plato, gracias a Dios que tienes mala puntería, o hay una reyerta que pudieras haber dejado y no la dejaste, o cuando quizás llevaste hasta la tabla al que discutía contigo y cuando pudiste tener misericordia para darle un chance quisiste apabullarlo. El dominio propio también te sirve para la santidad. Cuando te haces propuestas que después no cumples y te cae ese sentimiento de culpa que fue por la falta de dominio propio. El plan fue bueno, el deseo fue bueno, pero las fuerzas no te alcanzaron, el carácter no te alcanzó, la santidad no te alcanzó. Entonces, bueno, tienes que aprender a conocerte a ti mismo, tienes que saber que hay limitantes en nuestra vida, estamos en la carne, no vivimos en la carne, pero estamos en esta carne. Algún día podremos dejar atrás la vieja naturaleza, aquel día que suene al final trompeta, nuestros cuerpos sean transformados, entonces sí, ese día pues seremos tal como Él es. Pero aquí mientras tanto, el Espíritu Santo, como tercera persona de la Trinidad, tiene una batalla con nosotros. Ese es uno de los asuntos teológicos más importantes de la teología del momento. Esas las teologías que ignoran el valor de la voluntad humana o que ignoran el valor de la voluntad de Dios para hacerla conforme a la palabra. Vaya, el poder de la palabra. Hay mucha gente que no le están dando valores a la Biblia. Mientras más años pasan, la Biblia va quedando más en desuso. Y no importa si las versiones se hacen bellísimas, perfectas, con unas carátulas maravillosas, con unos aparatos críticos bellísimos, con unos comentarios maravillosos internamente, porque la gente va ignorando la Biblia. Conozco muchos cristianos que no tienen Biblia. Nosotros, en el caso mío, por ejemplo, yo no dejo que la gente lea el celular en el templo, tiene que leer la Biblia. El celular, si está en algún lugar por ahí, no tiene la Biblia, pues está trabajando, lo que sea, la lean en el celular, pero en el templo es para traer la Biblia. La Biblia costó mucha sangre para que se escribiera y para que nosotros la dignificáramos delante del mundo. Así que los modernos que creen que el celular va a desplazar la Biblia, también reparta estos periódicos a la entrada de su templo, porque el celular tiene de todo. Ahí adentro puedes mirar una cartilla que te mandaron, una noticia de guillotín, entre oración y oración. Hay gente que está mirando el celular, pero no para ver la Biblia. Así que si usted quiere andar por ese camino, nunca se va a poder parar en un púlpito y decir, vamos a abrir la palabra de Dios en tal versículo, porque algunos no van a abrir nada.
promueva la Biblia, promueva que los hermanos usen la Biblia. Y yo le decía a un pastor hace tiempo, cuando yo entro a un hospital con mi Biblia en la mano, muchas veces me ha pasado que de un cuarto que me vieron pasar, sale alguien que me dice, usted es pastor, quiere venir a orar por mi mamá, quiero venir a orar por mi esposo, porque andaba con la Biblia. Si yo hubiera andado, no importa, solemnemente con el celular aguantado así, tampoco no me hubieran dicho nada, porque hay 100 millones de personas que andan con el celular aguantado solemnemente. Así que yo le pido, le suplico que no tire la Biblia a un rincón. Y esos hermanos que no vienen con ella a la iglesia, porque es que tampoco andan con ella en la casa, que la tienen desaparecida, y esos muchachos que ustedes los conocen, yo los conozco, que tú les dices, ¿y dónde está la Biblia? Y dice, no, se me quedó en el carro. Esos son los carros más consagrados del mundo. Son esos carros porque ellos se quedan con la Biblia de los jóvenes, de los muchachos. Y a veces los padres no tienen la visión de recordárselo a sus hijos. Quizás les recuerdan a los hijos que se le quedó la maleta, que no vaya a dejar el libro de ciencia, que la maestra le dijo que tenía que llevar el libro de tal, o que en Cuba era que tenía que ponerse la pañueleta, o que tenía que ponerse el uniforme, o lo que sea. A veces le decimos, maneja con cuidado, no vayas rápido. Yo creo que un cristiano tiene que decirle a sus hijos, desde muy temprano, haz tus oraciones antes de salir, o orar con ellos cuando son más pequeños, pero cuando ya son más grandes, pues o no dejes de orar en el carro antes de salir, no dejes de leer la Biblia, no dejes de dignificar lo que eres. Tú no eres un ser humano X, tú eres un cristiano X, pero tienes un propósito diferente en la vida. Así que ahí estamos ya en el final de este capítulo 24, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Nos dice la historia, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero. Ustedes saben que hay gente que busca en cualquier fuente, Pablo le diera dinero para que le soltase, ya no tenía motivo ninguno legal para mantenerle preso. Dice que por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Le aguantaba la droga a Pablo, pero para ver si en algún momento Pablo le decía, oye, te voy a dar tanto porque me suelte. En el 27 dice que al cabo de 2 años en la prisión, 2 años ahí adentro, y cualquiera de nosotros diría, bueno, 2 años perdidos. ¿Saben a cuántos presos le debe haber predicado Pablo allí? Saquen la cuenta de Onésimo, saquen la cuenta de cualquiera de esos que engendré en mis prisiones, como dice Pablo. ¿Cuántos no están en los libros nuestros, pero están en el libro de la vida? Porque un predicador como el apóstol Pablo estuvo en un ministerio evangelístico en un lugar que nada más que se podía estar preso. A veces uno se queja de que fue al hospital. ¿Sabe que hay lugares donde nada más que usted puede entrar a hacer su obra misionera siendo uno más? Por ejemplo, los hospitales, sí, de visita puede hacer algo, pero si está ahí, estás hospitalizado, tienes más tiempo para trabajar a las personas, a los enfermeros, a los médicos, para hablar con ellos, para hablarles de Jesús. Si estás de visita en una prisión, puedes hacer algo, pero si estás preso, con los presos vas a poder llegar a muchísimos hogares, muchísimos corazones, y esa gente es el futuro de esa gente donde quiera que fueron. Si el Señor cambió sus vidas, entonces fueron un instrumento para Dios en el mundo. Mi querido hermano, cuando nosotros nos tocó en el año 65, que fuimos a aquellos campos de castigo por ser cristianos, llamados UMAP, UMAP, Unidades Militares de Dura Producción, tratamos de vivir en aquellos lugares con el testimonio elevado, alto, de que estábamos allí, pero no teníamos culpa. Y cuando tú te sabes en un lugar que no tienes culpa, éramos, bueno, en el caso mío, éramos buenos estudiantes, los cristianos que estaban allí, había muchos seminaristas,
allí, sabe que lo tratamos de probar también en el campo de labor. Tratamos de probarle a aquellos que nos tenían allí que no éramos unos vagos, que no éramos unos tontos, sino que éramos gente que podíamos abrirnos camino en el mundo y que habíamos escogido a Jesucristo. Y tengo muchos compañeros que posiblemente estén oyendo, que nos tocaron estar allí, algunos ya están con el Señor, pero todos nosotros, todos los que nos tocó padecer por Cristo, siempre hay alguna persona que fue tocada por la vida que nos tocó vivir allí. Alguno dice, oh, me alegro de haberte conocido ahí en la prisión, me enseñaste el camino de Cristo. Y hay muchos en las iglesias que están ahí porque alguno de los pastores que estuvo prisionero les predicó el evangelio. Esta misma iglesia se abrió de presos políticos y balseros, y muchos de los presos políticos que estaban en la isla de Pino y en otros lugares escucharon el evangelio. Cuando uno está preso tiene mucho tiempo para reflexionar, para ver sus pecados, para discutir no solamente de los temas que lo tienen preso, sino de su propia familia, de sus relaciones humanas y del pecado que nos asedia a todos. Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, aún de los que están en eminencia, aún de los que están en las cárceles, de todo ser humano. Así que no pierda la oportunidad ni se queje mucho cuando algún momento tiene que pasar por el sol tórrido del desierto, cuando es que hay alguna persona, aunque sea un alma vale todo el esfuerzo de salvación. Si usted no ha tenido la oportunidad de luchar por un alma, le voy a decir cómo es eso. Ejemplo, usted anda montando bicicleta, bueno, nosotros montamos bicicleta en los pueblos, pero de pronto ve a una señora con un saco de maíz en una esquina, el saco ahí parado porque lo compró en la placita, esperando tal vez que pase algún carretón para darle un par de pesos para que se lo lleve hasta su casa. Y entonces usted paró y le dijo, señora, ¿quiere que le lleve ese saco? Ay, no se moleste, pero para mí no es molestia montar el saco en su bicicleta y ir llevando el saco con la señora las 4, 5, 7, 10 cuadras hasta su casa, bajarle el saco, llevárselo hasta la cocina. Ella le quiere pagar, usted le dice que no le va a pagar nada porque usted es el pastor de la iglesia, se conoce, le presenta al esposo, allí empieza una amistad y al cabo de 8 o 10 meses esa persona está siendo bautizada en las aguas del bautismo porque fue a la iglesia, porque aceptó a Cristo, ella y toda la familia, la hija se casa con otro de los muchachos de la iglesia y todo esto se convierte en una bendición sencillamente porque usted no miró para otro lado en el momento que Dios te puso a alguien con un saco de maíz en una esquina. O quizás un hombre corriendo a coger el tren con una caja pesada y tú podías montarse en la bicicleta. O quizás que estés pintando una fachada de tu casa el 26 de julio porque te dieron pintura ese día y hay una señora con un colchón en la casa de al lado, la logia, y que usted le invita a que se lo ponga en su puerta y su esposa viene y le invitan a almorzar y un año más tarde está bautizándola a ella, a su esposo. Yo creo en eso. Eso se llama pasión por las almas. Eso se llama ver las oportunidades que Dios te da. Y yo creo que Pablo fue puesto en todos esos lugares y nunca podremos saber, a no ser en el cielo, cuántas personas, porque nosotros no tenemos los nombres de esta gente, pero tenemos la historia. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 16, cuando él está preso en Filipos, y allí el carcelero le dio muchos azotes y los metió en el calabozo de más adentro. Sí, todo estaba negativo para que Pablo se empezara a entristecer y a gritar o a amenazar a aquel hombre que le había dado los azotes. Pero dice el versículo 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Bueno, sabemos la historia del carcelero, sabemos que hubo un terremoto, se abrió la puerta de la cárcel, el carcelero se iba a matar, ellos lo impidieron, el carcelero se convirtió, él con toda su familia, le lavó las heridas, lo puso a la mesa y se convirtió él en los suyos y fueron bautizados y fueron miembros de la iglesia de Filipo. Pero te has puesto a pensar en cuántos eran esos que estaban allí. Dice que los presos los oían, sin nombre, sin apellido, no sabemos quiénes eran, no sabemos cuántos eran, pero tuvieron al mejor de los predicadores y parece que tuvieron un buen dúo, ¿sabes? Porque dice que los oían y a las 12 de la noche están cantando a alguien en una prisión, tiene que cantar bien para que no te tiren un zapato o una chancleta o algo. ¿Qué bendición habrá pasado sin que la Biblia pueda recibir todo y escribir todo? Toda la bendición que fue una vida como la del apóstol Pablo en una prisión. Imagínense ustedes, yo pienso en Medina, el que fundó la obra aquí, cuando veo a algunos de los presos políticos que quedan, que fueron ganados en la prisión, estando el que está preso sabe cuánta desilusión, cuánta angustia, cuánta tristeza, cuántos recuerdos tiene el prisionero, y eso los capellanes, los que van a las cárceles, tienen que darse cuenta de eso, que son sensibles al mensaje de Dios. Mi querido hermano, hermana, dejamos ahí Hechos capítulo 25 para empezar el próximo miércoles, y te insto a que en cualquier circunstancia difícil no dejes de perder, no pierdas la visión de que hay algo más importante que el trial, que lo que te están haciendo. Te está viendo la gente y Dios te da un mensaje y está esperando de ti, y los ángeles están esperando de ti que hagas lo correcto y que alguna persona pueda encontrar el camino al cielo aún en esos tiempos y en esos momentos difíciles. Que Dios les bendiga. Creo que Hechos de los Apóstoles es un libro bellísimo y ustedes estarán de acuerdo conmigo. Les espero en el próximo estudio y el próximo domingo también en la clase escuela dominical estaremos enseñando Hechos de los Apóstoles. Así que el Señor les ayude mucho. Vamos entonces a tener una oración para terminar. Padre, gracias por la vida extraordinaria y luminosa del apóstol Pablo. Gracias por los que un día nos dejaron un legado. Ayúdanos a defenderlo en estos tiempos del fin y vivir y luchar por ellos hasta que tú nos llames. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bendiciones, hermanos. Les quiero.